¿Por qué unas especies viven mucho tiempo sin enfermar, mientras que otras, como los humanos, somos tan vulnerables a enfermedades como el cáncer? Cada año, millones de personas se enfrentan a esta enfermedad. Hemos desarrollado terapias, medicamentos, cirugías, pero el cáncer sigue siendo uno de los grandes retos de la medicina moderna. Sin embargo, hay animales que parecen haber resuelto este problema de forma natural, sin pastillas, sin hospitales, y uno de ellos es el elefante. A mayor tamaño, mayor cantidad de células, y a mayor número de células, más probabilidades de que alguna falle. Esa es la lógica básica detrás del fracaso celular reproductivo que muchas veces conlleva al padecimiento del cáncer. Las mutaciones son inevitables y en organismos grandes se podría pensar que deberían ser más frecuentes. Sin embargo, la realidad contradice esta suposición. Los elefantes, animales inmensos, con órganos que pesan más que una persona adulta, viven muchas décadas. En teoría, deberían ser propensos al cáncer igual o incluso más que otros animales mamíferos, por ejemplo. Pero no lo son. De hecho, apenas lo padecen. Esta paradoja desconcertó a los científicos durante años y dio lugar a una pregunta muy concreta. ¿Qué hace diferente a los elefantes? La primera vez que los investigadores comenzaron a notar este patrón fue al observar registros veterinarios de zoológicos. A pesar de su edad avanzada y su tamaño descomunal, los elefantes rara vez morían por cáncer. Esto encendió una alarma en la comunidad científica. ¿Estábamos pasando por alto una lección evolutiva vital? La pregunta dejó de ser solo académica y se convirtió en una posible clave para salvar vidas humanas. Este fenómeno se conoce como la paradoja de Peto, un principio observado por el epidemiólogo Richard Peto en los años 70. Él notó que la incidencia de cáncer no parecía correlacionarse con el tamaño corporal o la longevidad entre distintas especies. Es decir, una ballena o un elefante no tienen más cáncer que un ratón, a pesar de tener miles de veces más células y vivir mucho más tiempo. La paradoja estaba ahí, pero durante décadas no tuvo respuesta, hasta que se empezó a mirar más de cerca el genoma de los elefantes. En 2015, un grupo de investigadores publicó un estudio revelador. Descubrieron que los elefantes tienen 20 copias del gen TP53, mientras que los humanos solo tenemos una versión funcional. Este gen actúa como un guardián del genoma. Su función es sencilla, pero vital: detectar células con daños en el ADN y provocar su muerte antes de que se reproduzcan. Se llama mecanismo de supresión tumoral. El TP53 es uno de los genes más estudiados en medicina porque cumple una función de vigilancia. Está constantemente analizando si hay errores en el material genético de las células. Si detecta daños leves, puede activar mecanismos de reparación, pero en cambio, si el daño es grave, ordena directamente que la célula se autodestruya, para evitar que se convierta en una célula tumoral. Es como un filtro de seguridad, que impide que las células con potencial peligroso se salten las reglas del organismo. El problema es que, en aproximadamente el 50% de los casos de cáncer humano, este gen deja de funcionar correctamente. A veces se silencia y otras veces sufre mutaciones que lo inutilizan. Eso significa que una célula dañada puede seguir dividiéndose sin control, sin que nadie la detenga. En ese sentido, el TP53 es una de las principales defensas, pero también es una de las más frágiles. Eso significa que, cuando una célula empieza a comportarse de forma anómala, en un humano puede tener margen para escapar del control, pero en un elefante es como si tuviera 20 alarmas sonando al mismo tiempo. La célula defectuosa tiene muchas menos posibilidades de sobrevivir. Una de las razones más aceptadas según la investigación y la ingeniería molecular por la que no desarrollamos un sistema tan robusto como el del elefante es que la evolución humana priorizó otras cosas. En vez de invertir en vigilancia celular masiva, dedicamos energía a desarrollar un cerebro más grande y más desarrollado respecto a nuestra masa corporal, una infancia más larga y un sistema social complejo. Tal vez la biología hizo una apuesta: vivir menos, pero con más capacidad para resolver problemas, y ahora usamos esa inteligencia para intentar compensar lo que no nos dio la genética. Este refuerzo natural del sistema de vigilancia celular hace que el riesgo de que se forme un tumor en elefantes sea muchísimo menor. Y lo más interesante es que este mecanismo no solo previene del cáncer, también nos da pistas de cómo podríamos tratarlo mejor en humanos. Desde que se publicó este hallazgo, varias líneas de investigación han intentado replicar el funcionamiento del TP53 elefante en células humanas modificadas en laboratorio, y los resultados iniciales son prometedores. Las células modificadas con múltiples copias del gen mostraron una mayor resistencia al desarrollo tumoral. Pero la historia no se queda ahí. Otro animal que ha llamado la atención de los científicos es la ballena boreal, un mamífero marino que puede vivir más de 200 años. También tiene un cuerpo gigantesco y, sin embargo, una incidencia bajísima en cáncer. En su caso, se ha observado una evolución independiente de otros genes relacionados con la reparación del ADN y la supresión de tumores. Otro caso fascinante es el de la rata topo desnuda,
un pequeño roedor africano que también desafía las reglas del cáncer. Vive en túneles subterráneos, tiene una vida social compleja y puede vivir más de 30 años sin mostrar signos de cáncer ni envejecimiento. Su secreto parece estar en una sustancia orgánica llamada glucosaminoglicano, que produce entre sus células. Este no es más que un ácido hialurónico de alto peso molecular, que actúa como una barrera física y química ante la formación de masas celulares anormales. Aunque es un animal pequeño, ha demostrado que la naturaleza encuentra soluciones inesperadas. Lo más sorprendente es que, a diferencia de los elefantes, la ballena boreal no tiene múltiples copias del TP53. Su protección frente al cáncer no depende de un solo mecanismo reforzado, sino de una combinación de adaptaciones. Por ejemplo, se ha detectado que tiene una versión especialmente eficiente de un gen llamado PCNA, que participa en la reparación del ADN dañado durante la replicación celular. Esta variante parece reducir los errores acumulativos a lo largo de su vida. Además, algunos de sus genes parecen estar implicados en procesos celulares que ralentizan el envejecimiento. Se ha observado que su metabolismo es inusualmente lento para su tamaño, lo que podría influir en la frecuencia de división celular. Menos divisiones implican menos oportunidades para que surjan errores genéticos y, por tanto, menos posibilidades de que aparezca un tumor. También se ha planteado que el sistema inmunológico y en especial el sistema de reparación de errores genéticos de la ballena boreal puede tener una mayor capacidad de reconocimiento de células anómalas. Aunque este área aún está en estudio, hay indicios de que su organismo está mejor preparado para detectar mutaciones peligrosas incluso en etapas muy tempranas, antes de que las células mutadas puedan agruparse y formar tejidos cancerígenos. Esto sugiere algo aún más fascinante: la evolución ha encontrado varias soluciones distintas para el mismo problema, es decir, diferentes especies han desarrollado mecanismos únicos para protegerse contra el cáncer, según sus necesidades y según sus estilos de vida. En cambio, los humanos estamos atrapados en un cuerpo que no ha evolucionado con una estrategia clara contra este tipo de enfermedades. Nuestro TP53 funciona, pero es vulnerable. Los hábitos que tenemos y nuestro moldeamiento de la genética mediante estos nos da la oportunidad de, quizás, comenzar a desarrollar mutaciones que un día nos consigan proteger del cáncer de forma óptima. Los elefantes, en cambio, parecen haber resuelto ese problema desde hace millones de años, no con medicamentos ni terapias, sino con genética. ¿Podríamos aprender de ellos? ¿Se puede copiar un mecanismo natural de defensa anticáncer y adaptarlo a la medicina humana? Es una de las preguntas que más interés está despertando ahora mismo en el campo de la biología molecular. Y todo parte de una simple observación: hay especies ahí fuera que deberían enfermar, pero no lo hacen. Quizás no necesitemos inventar desde cero las respuestas al cáncer. Tal vez ya estén escritas en los genes de criaturas que caminan, nadan o se arrastran por este planeta desde hace millones de años. Solo tenemos que saber observar y aprender para quizás algún día curar el mundo de un problema que tantas vidas se ha llevado consigo.